A ver, muy rápido porque he estado hablando con Mercedes y hasta el tercer trimestre no vais a saber derivar. Pero, muy rápido, la regla de derivación, la más básica, la de un polinomio. La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Me conformo con que sepáis hacer la derivada, ya entenderlo, pues no te quiero ni contar. Lo que os decía, si yo voy, por ejemplo, estoy viajando de Toledo a Madrid, hay una distancia de 70 kilómetros. Si yo tardo 1 hora en llegar de Toledo a Madrid, ¿cuál ha sido mi velocidad media? 70 kilómetros por hora. Y si yo mido la velocidad media, pero en vez de del recorrido entero, solo de la segunda mitad, pues a lo mejor mido el espacio recorrido, serían 35 kilómetros, cuánto tiempo he tardado en recorrerlo y tengo la velocidad media de la segunda mitad del recorrido. También podría tener la velocidad media de la primera mitad y no tendrían por qué ser iguales. A lo mejor he ido un poco más rápido al principio, un poco más lento después. Y si ahora en vez de hacerlo de esos 35 minutos, calculo la velocidad media de 10 minutos. Es decir, pongo el cronómetro en marcha, miro qué distancia o miro el cuenta kilómetros del coche, pongo el cronómetro en marcha y al cabo de 10 minutos miro cuántos kilómetros he recorrido. Tendré la velocidad media de un intervalo de 10 minutos. Entonces, si yo voy haciendo cada 10 minutos, pues tendré un montón de velocidades medias, cada 10 minutos una, cada 10 minutos una, de todo el recorrido. Y si en vez de hacerlo cada 10 minutos lo hago cada minuto, tendré velocidades medias de intervalos de 1 minuto a intervalos de 1 minuto a lo largo de todo el recorrido. Y fijaros, si tardo 1 hora, pues tendré 60 velocidades medias en el recorrido de Toledo a Madrid. Pues algunas veces la velocidad media me saldrá 120, otras veces me saldrá 80, otras veces me saldrá 40 si estoy en medio de un atasco. Pero esas serán velocidades medias. Y si en vez de hacerlo de 1 minuto lo hago de 30 segundos, pues tendré más velocidades medias de tramos cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. En el límite, cuando ese tramo de tiempo en el que yo mido la velocidad tienda a 0, es decir, 0 prácticamente no, tiende a 0, ¿vale? En ese límite lo que tendré será la velocidad instantánea, es decir, la velocidad que llevo en ese momento. En este preciso momento, si yo miro el cuentakilómetros, esa. Dentro de una fracción de segundo, a lo mejor ya no es esa. Dentro de 2 segundos, pues seguramente no lo sea, pero en ese instante, eso será la velocidad instantánea. Bueno, pues en el primer caso, lo que tengo es una tasa de variación media, una velocidad media en un trayecto, espacio de recorrido, parqueo por tiempo, velocidad media. En el segundo caso, lo que tengo es una tasa de variación instantánea. Cuánto varía el espacio en función del tiempo, pero de forma instantánea. Y eso, matemáticamente, se llama derivada. Eso es la derivada de una función. En este caso, la función es el espacio y la variable es el tiempo. Matemáticamente, la derivada pues se hace así, con un límite. Tampoco habéis visto límites, me ha dicho Mercedes. Antes se veían en cuarto de la ESO. Yo no sé cómo mantienen el currículo de esa manera. Si yo me voy... Sí, pero yo tengo un problema. Yo tengo un problema y es que yo tengo que daros todo esto. Mira, te tengo que enseñar. Bueno, resuelve ejercicio numérico, tal. Distingue entre magnitudes vectoriales y escalares, eso no tiene problema. Distingue los diferentes productos que pueden definirse Nacho, con los vectores. Nacho. Dime. ¿Estás compartiendo? Estoy compartiendo, pero la pizarra, no este documento. El documento que acabo de poner es el currículo. Mirad. Digo que es que yo tengo un problema porque a mí me dicen que yo tengo que evaluar esto. Distingue los distintos productos que se pueden hacer con vectores. Y vosotros, este año, cuando estáis con cálculo vectorial ahora, o todavía no. Vale, este año vais a dar el producto escalar. Ya lo habéis dado. Pero hay otro producto, que es el producto vectorial. ¿A que no lo habéis dado? Ni lo vais a dar. Ni lo habéis dado, ni lo vais a dar. Sin embargo, yo lo tengo que evaluar. También me dice que... Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado, dibujando cada uno de ellos en situaciones que impliquen diversos tipos de movimiento.
obtiene las ecuaciones que describen la posición, velocidad y aceleración a partir de la descripción del movimiento y a una representación gráfica de esta. Es decir, yo tengo que deciros o tengo que obtener las ecuaciones de movimiento, tengo que obtener la posición, velocidad, tal, no sé cuánto, y para eso, pues, señor mío, hay que derivar. Es que es así. Y sin embargo no sabéis derivar. Por eso digo, ¿quién coño, perdón, ha hecho este currículo? O sea, venga, las matemáticas por un lado, la física por otro. Pero ¿no sabe usted que tiene que ir a la par? Que si no es imposible. A ver, en química, la herramienta matemática es una chorrada. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero en física no. No, pero si no tiene, si es que el currículo que es esto, de matemáticas, no contempla que en cuarto de la ESO se vean límites. No, claro, y yo no contempla que veas límites. En primero de bachillerato vais a ver límites y vais a ver derivadas, pero en la tercera evaluación. Y a mí me hace falta ya. No, es que tengo, porque si tú no sabes, tengo que hablar primero de cinemática, que es el movimiento, y luego vamos a hablar de dinámica, que son las fuerzas, que son las causas del movimiento, con lo cual te voy a decir fuerza es igual a masa por aceleración, ¿y qué es la aceleración? Te voy a hablar de fuerza centrípeta, aceleración centrípeta, pero si no sabes qué es la aceleración no puedes. O sea, hay que ir, por eso el que haya hecho el currículo no ha tenido en cuenta de que las matemáticas para nosotros son una herramienta necesaria y no lo ha coordinado. Y es un desastre. Entonces, me encuentro con que tengo yo que enseñaros a derivar. Más o menos. Tampoco os enseño a derivar del todo porque no es cuestión de enseñar a derivar este curso. Lo primero que tenéis que entender es eso, esa diferencia entre la tasa de variación media. La tasa de variación media, eso sí que lo habéis dado. Eso me ha dicho Mercedes, que eso sí que se ve. La tasa de variación de una función. ¿Cuánto crece en un intervalo? ¿O cuánto decrece en un intervalo? Si lo que crece o decrece es la distancia, es el espacio recorrido, y el intervalo es el tiempo, pues esa tasa de variación media es la velocidad media. Bueno, pues cuando el intervalo es cada vez más pequeño en el límite, cuando ese intervalo tiende a cero, entonces lo que tengo es la derivada. Y a mí yo lo que necesito que sepáis es derivar esto. Derivar cosas como esta. X al cubo, X a la cuarta, que es 3X al cuadrado, 4X al cubo. Tampoco hace falta que sepáis unas derivadas tremendas, solo esto. Pero hace falta. ¿Por qué? Me vuelvo a la diapositiva anterior, que es esta, donde estábamos con las definiciones y decíamos espacio recorrido, distancia entre dos puntos medida a lo largo de la trayectoria. Desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos. Es decir, la distancia entre dos puntos a lo largo de una línea recta. Eso es el desplazamiento. ¿Vale? Vector desplazamiento es la diferencia entre los vectores de posición en dos momentos dados. Se define, ese es el vector de posición, lo puedo definir en función del tiempo, con lo cual tengo el vector y me piden desplazamiento entre los instantes t igual a 1 y t igual a 2. Esto es un cálculo con vectores, ningún problema. Ya lo sabéis hacer. ¿Vale? Y ahora, se define velocidad media como el cociente entre el desplazamiento, incremento de r, partido por el tiempo. Y aquí tampoco hay ningún problema, porque es dividir un vector por un número. Ya está. Este es mi vector velocidad media. En el dibujo, el vector velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento, lógicamente, pero el módulo no es igual, porque estoy dividiendo por un número. Si el tiempo son 2 segundos, pues me dirá la mitad. Ahora, si el tiempo es de menos de 1 segundo, será más largo, porque está dividiendo por un número menor que la unidad. Pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que está aquí. Está. Claro. Ahora, ¿cómo se define la velocidad instantánea? Nacho, Dime. no sé si me pasa a mí solo, pero no está presentando, puede ser. Pues estaba compartiendo, le di a compartir, pero vamos a compartir otra vez. No, que no sé, hay veces que se quita ahora. Porque entonces creo que ellos a mí no me ven. Ven solo esto. No sé. Lo probaré. Bueno, ahora lo estáis viendo, ¿no? Ahora sí. Bueno, decía, ayer estábamos aquí, estuvimos viendo los vectores en un momento dado, en un
movimiento, un objeto que describe esta trayectoria. En el instante inicial está en esta posición que viene definida. Las coordenadas de un punto son también las coordenadas de un vector, porque son las del vector que va desde el origen hasta ese punto. Creo que ya habéis visto la ecuación de la recta. ¿Habéis visto la ecuación de la recta? En matemáticas. Bueno, esta, al cabo de cierto tiempo, se encuentra en esta otra posición. El vector incremento de R es el vector que va de aquí a aquí. Y el vector velocidad media es incremento de R partido por incremento de tiempo. Ahora, ¿qué ocurre si yo este vector me lo llevo cada vez más cerca del primero? Es decir, estoy calculando la velocidad media en intervalos cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Bueno, pues en esa situación, si yo ese vector lo voy acercando cada vez más al primero, voy a poner aquí de nuevo el eje de coordenadas, sistema, los ejes, uno, otro. Hola, esa es la trayectoria. Inicialmente estoy aquí y mi vector de posición es este. Este es mi vector de posición, ¿vale? Este es el vector de posición inicial, R0 o RI. Yo creo que os he puesto R0, sí. Vector de posición inicial. Y ahora el otro vector lo voy acercando, es decir, la posición final la voy acercando. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. La voy acercando, voy a suponer que ahora la posición final está aquí. Entonces, el vector de posición sería este. Voy a hacerlo en azul, ya que lo he hecho en azul, lo voy a hacer en azul. Cuando yo, en este caso es posición, XY, con respecto al origen. Es posición, o sea, X e Y. Con respecto a un origen, por ejemplo, si yo conozco mi posición a lo largo del tiempo, tengo mi trayectoria, puedo calcular mi velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería el vector de posición final, RF. Por tanto, ahora el incremento de R, fijaos que es un vector que va de aquí a aquí. Ese sería incremento de R. Y la velocidad media de este tramo, como este tiempo ahora es muy pequeño, pues la velocidad media de este tramo va a ser un vector que va a estar aquí. Esa va a ser la velocidad media. ¿Qué ocurre en el límite cuando el tiempo entre este punto y este punto tiende a cero? Es decir, cuando esto tiende a acercarse aquí, casi, bueno, en el límite, o sea, una cosa infinitesimal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tendré la velocidad instantánea. Y se define entonces velocidad instantánea como V, y es la derivada de R con respecto al tiempo. Derivada de R con respecto al tiempo. Además, es como, fijaos, aquí el vector velocidad con respecto a estas trayectorias es secante, ¿verdad? Secante significa que corta. Fijaos dónde está el vector velocidad. Está cortando la trayectoria. Conforme yo este punto, el segundo punto, lo voy acercando al primero, el vector velocidad, si estoy aquí, el vector velocidad vendría por aquí, luego por aquí, luego por aquí. En el límite, cuando estos dos vectores están prácticamente juntos, porque el tiempo es prácticamente cero, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. El vector velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Qué pone antes de la R? V. Esto es V, diferencial de R partido por diferencial de T. Pero diferencial de R no es... No. Una cosa es incremento, que es la velocidad media, delta de R, y otra cosa es una D minúscula, diferencial. Un diferencial, en matemáticas es una cosa muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Es diferencial de R partido por diferencial de T, es decir, la derivada de R con respecto al tiempo. Como R es un vector, la velocidad entonces, V, la velocidad instantánea será la derivada de R
con respecto al tiempo, que es la derivada de Rx con respecto al tiempo por I, más la derivada de Ri con respecto al tiempo por J. Y esto estará en metros por segundo. Vamos a ver un ejemplo con R. Vamos a poner R de t es igual a 6t cuadrado I menos 2t al cubo J. Metros por segundo. Metros, perdón. No metros por segundo. ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¿Qué he hecho? He ido a... Cuando digo, perdón... Sí, si yo dibujo en una gráfica, por ejemplo, en cualquier punto de esta gráfica la velocidad instantánea, el vector velocidad instantánea, en cada punto el vector velocidad instantánea es, voy a poner en verde porque lo estoy dibujando en verde, es tangente a la trayectoria. En este punto la velocidad instantánea va para allá. En este punto la velocidad instantánea va para allá. ¿Vale? Esas son velocidades instantáneas. En cada punto el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Tangente, ¿no sabes lo que es una tangente a una curva? A ver, si yo tengo una curva, silencio. Si yo tengo una curva cualquiera, esto es una recta secante, esto es una recta tangente que toca la curva en un punto nada más. ¿Vale? Pues la velocidad en un punto dado es tangente a la trayectoria. ¿Vale? La velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, un ejemplo. Tengo R de t, 6t cuadrado menos 2t al cubo j en metros. ¿Cuál sería la velocidad en función del tiempo? Derivada de R con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de 6t cuadrado con respecto a t? Es como si la t fuese la x. ¿Vale? Pues la regla de derivación sería que es 6 por la derivada de t cuadrado. Y la derivada de t cuadrado es 2t. Esto es 12t por i. ¿Y cuál es la derivada de 2t al cubo? 3 por 2, 6, 6t cuadrado. Menos 6t cuadrado por j. Y esto ya son metros por segundo. Y este es el vector velocidad instantánea. ¿Vale? Este es el vector de posición. Vector de posición. Vector velocidad instantánea. Vale, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Un móvil describe un movimiento que viene dado por la siguiente ecuación. 2 puntos. R de t es igual a 4t cuadrado por i más 3t al cubo por j en metros. ¿Vale? Un móvil describe un movimiento que viene dado por la siguiente ecuación. R de t es igual a 4t cuadrado por i más 3t cuadrado j. A. Calcular el desplazamiento. Pero eso datos contra la calculadora. ¿Dónde te lo acabo de dar? Es ahí en el ejercicio. El desplazamiento entre los instantes t igual a 2 y t igual a 5.
calcular el desplazamiento entre los instantes t igual a 2 y t igual a 5. B, calcular la velocidad media entre los instantes t igual a 2 y t igual a 5. ¿Vale? Esto en segundos, por cierto, segundos. C, calcular la expresión de la velocidad en función, que ha habido manifestación hoy también de hosteleros. En función del tiempo. La ecuación era 3 V de t. La ecuación era 4t cuadrado i más 3t al cubo j. ¿Vale? Y D, calcular la velocidad instantánea en el instante t igual a 3. ¿Vale? Bien, vamos por partes. Primer apartado, calcular el desplazamiento entre los instantes t igual a 2 y t igual a 5. Ese desplazamiento, incremento de r, sería entonces r de 5 menos r de 2, porque es vector desplazamiento entre los instantes t igual a 2 y t igual a 5. R de 5 era 4 por 5 al cuadrado y más 3 por 5 al cubo j. Esto es r de 5, ¿no? Era 4t cuadrado, sí, y 3t al cubo. 4t cuadrado por i más 3t cuadrado por j. Y a esto le tengo que restar, este sería el vector r de 5. Y a esto le tengo que restar 4 por 3, no, por 2. 4 por 2 al cuadrado y más 3 por 2 al cubo j. Y este es el vector r de 2. 5 por 5, 25 por 4, 100i. Más 5 al cubo son 125, que por 3 son 375. 375j. Ese es... ¿Eh? Esto es un ejercicio, bueno, es que esto se puede complicar mucho más porque hay muchas más cosas que calcular. Aceleración, aceleración tangencial, aceleración normal, o sea que... Pero esto es un modelo de ejercicio de examen. A lo mejor con otros valores de la ecuación para que salga de todo. Bien, a este le tengo que restar 2 por 2, 4 por 4, 16i, y 2 por 3, 2 al cubo son 8, 3 por 8, 24, más 24j. Total, 100 menos 16 son 84i, y 375 menos 24, madre mía, son 351, más 351j. Y esto está en metros. Ese es el vector desplazamiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Pues el módulo. En este caso va hacia la derecha y hacia arriba. Hacia la derecha y hacia arriba. Las dos coordenadas son positivas. Hacia la derecha y hacia, bueno, hacia la derecha y hacia arriba, sí. No, el vector desplazamiento es un vector que está entre los puntos de la trayectoria. En este caso, pues la trayectoria tiene que ser algo así, porque el vector desplazamiento va así. Pero, oye, lo que no sabes es lo que ha pasado por aquí en medio. ¿Vale? Eso no lo sabes.
En este caso te da igual, pero bueno. Esto sería la raíz cuadrada de 84 al cuadrado más 351 al cuadrado. Pero podemos estar en modo fracción, digo, en modo raíz. ¿Cómo que tenemos raíz? A ver, yo he preguntado calcular el desplazamiento. Y entonces tienes que darme un valor en metros del desplazamiento. Que para calcularlo necesitas calcular el vector desplazamiento primero. Porque si no, sin esto no puedes venir aquí. Si yo te digo, calcula el vector desplazamiento, con quedarte aquí es suficiente. Pero no te he dicho eso, te he dicho calcula el desplazamiento. Y esto es raíz cuadrada de 84 al cuadrado más 351 al cuadrado. Total, sale 360,9. Bueno, pues el desplazamiento ha sido de 360,9 metros. Va a toda velocidad. Porque 360 metros en 3 segundos, el sonido recorre 340 metros en 1 segundo. Bueno, no, sí, en 3 segundos. Este es el apartado A. Apartado B. Calcular la velocidad media entre esos dos instantes. Y la velocidad media es incremento de R partido por incremento de T, es decir, 84i más 351j dividido por 5 menos 2, que son 3. ¿No puede dividir 360,9 entre 3? No, porque eso me daría la velocidad media, el valor, no el vector velocidad media, y yo quiero hacer las dos cosas. ¿Vale? Puedes saltarte el vector velocidad media si quieres saber la velocidad media. Claro. ¿Qué pone? 5 menos 2 o 5 por 2. 5 menos 2, incremento de t. Entre instante t igual a 2 y t igual a 5, eso es 5 menos 2. 84 dividido por 3 son 28. Esto me sale 28i más 351 dividido por 3 sale 117. Más 117j. Y esto ya está en metros por segundo. ¿Cuánto vale el valor de esta velocidad media? El módulo de la velocidad media es la raíz cuadrada de 28 al cuadrado más 117 al cuadrado. 120,3. Vale, 120,3, efectivamente. 120,3 metros por segundo. Vale. Apartado C. Calcular la expresión de la velocidad en función del tiempo. Es decir, calcular v de t. Y esto es derivada de r con respecto al tiempo. Vale. Vamos a derivar esto. 4t cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 4t cuadrado? 8t. 2 por 4, 8 y t elevado a 2 menos 1, que es 1. 8t. Un segundo. 8t por i y era 3t al cubo. 3 por 3, 9 por t elevado a 3 menos 1, que es 2. 3t cuadrado. J. Y este estará en metros por segundo. 3 por 3, 9, perdón. 3 por 3, 9. Pero que ya me quedo con ¿Cómo hemos derivado? Hemos derivado esto. La derivada de esto. 2 por 4, 8. Y t elevado a 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. Entonces es 8 por t elevado a 1. 8t. ¿Cómo hemos derivado el otro? El otro es 3 por 3, 9. Y t elevado a 3 menos 1. Entonces, 9t cuadrado. Este multiplica al coeficiente y luego a este le quito 1. ¿Vale? La derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1.
Pues entonces la derivada de 3t al cubo es 9t cuadrado. Y esto ya está en metros por segundo. Y esto me permite calcular la velocidad en cada instante. En cada instante. De hecho, me preguntan en el apartado D cuál es la velocidad para t igual a 3, creo que era. Velocidad para t igual a 3, en el instante t igual a 3 segundos. Vamos por aquí, que estos son segundos. Simplemente, ahora sustituyo aquí el tiempo por 3. 8 por 3 por i más 9 por 3 al cuadrado j. Esto es 24i y 3 por 3, 9 por 9, 81. Más 81 j. Metros por segundo. Si quiero calcular el valor de esa velocidad, hago el módulo de este vector. Y sería la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 81 al cuadrado. ¿Qué pone V3? Raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 81 al cuadrado. Eso sale 84,5 metros por segundo. No está mal. ...84,5 metros por segundo... que en kilómetros por hora, para que os hagáis una idea, son 304 kilómetros por hora. O sea que va rapidito. Va rapidito. ¿Vale? R de t me permite calcular la ecuación de... Esta es la ecuación de del movimiento. Esta es la ecuación del movimiento. La diferencia entre el vector de posición en dos instantes dados es el vector desplazamiento, que por supuesto estará en metros, ¿vale? El cociente entre el desplazamiento y el tiempo me da la velocidad media y la derivada de r con respecto a t me da la velocidad instantánea, en este caso en función del tiempo, porque la velocidad en este caso varía con el tiempo, y en el instante t igual a 3 segundos son 84,5 metros por segundo. Si yo hago la velocidad instantánea en el instante t igual a 2 y la velocidad instantánea en el instante t igual a 5 y hago la media, me sale la velocidad media. Me sale la velocidad media. La velocidad media también es la media de las velocidades, ¿sabes? Entonces me sale la velocidad media. Vale, ¿qué más quería yo? Había algo que quería... ¿cómo puedo aquí... calcular la ecuación de la trayectoria? O sea, ¿cómo podría yo dibujar la trayectoria que está siguiendo este objeto? ¿Cómo puedo yo calcular la ecuación de la trayectoria? Y la ecuación de la trayectoria es y igual a no sé cuántos por x. O sea, es una función. ¿Cómo haría eso? Mirad, aquí r de t era, en este caso, 4t cuadrado i más 3t al cubo por j. ¿Vale? Y estos son las coordenadas del vector de posición en cada instante. Luego también son las coordenadas de los puntos, de los distintos puntos de la trayectoria. Esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Es decir, las ecuaciones paramétricas de esta trayectoria sería x es igual a 4t cuadrado y es igual a 3t al cubo. ¿Qué puedo hacer aquí? Despejar t. Aquí me sale t es igual a raíz de x partido por 2, ¿a que sí? Paso el 4 dividiendo, hago la raíz cuadrada y me sale t es igual a raíz de x partido por 2. Realmente tendría que poner más menos raíz de x, pero bueno. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Sustituyo esto aquí. Y entonces me queda y es igual a 3 por raíz de x partido por 2 al cubo. Esto sería 3 octavos, 2 al cubo son 8. Y raíz de x al cubo es x elevado a 3 medios. Pues ya tengo la ecuación de la trayectoria.
y es igual a 3 octavos de x elevado a 3 medios. ¿Cómo sería esa trayectoria? Mira, la voy a dibujar. Una de las aplicaciones más interesantes que os podéis bajar para teléfonos móviles o para tablet es una aplicación que os permita dibujar funciones. Bueno, esta se llama, pues no me acuerdo cómo se llama, Quick Graph, pero hay a montones. GeoGebra también te vale. Vale. Vamos a poner una función que es y es igual a 3 octavos 3 por vamos a poner 3 octavos, vamos a hacerlo. Abro paréntesis, 3 partido por 8, cierro paréntesis por x elevado a, abro paréntesis, 3 medios. Es 1,5. Bueno, vamos a ponerlo así, 3 medios. Vale, si yo dibujo esa función, tiene esa forma. Esa función tiene esa forma. No es exactamente una parábola, porque es x elevado a 3 medios, es x elevado a 1,5. ¿Vale? Entonces tiene esa forma. Y esto es xy, no es x en función de tiempo. Yo podía dibujar el vector de posición instante t igual a 2, pues era, ¿cuál era? No me acuerdo. En el ordenador. Vale, esa es la trayectoria. Vale, si yo, bueno, he tardado 2 segundos en hacerlo con este. Esa es la trayectoria. No es una parábola porque no es y igual a x al cuadrado, sino que es y igual a 3 octavos de x elevado a 1,5. Por tanto, es menos así, pero es una curva así suave, 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 suave. Y esto es xy, no es en función del tiempo, es la trayectoria. Es la trayectoria, ¿vale? Pues esa es la trayectoria. ¿Querías verla? Ahí la tienes. Esa es la trayectoria, una curva bastante suave hacia arriba. ¿Perdón? Esto es, ahora mismo, para saber la velocidad, tendría que dibujar el vector de posición en un instante dado, vector de posición en otro, y dibujar el incremento de R, y ahí podría dibujar la velocidad. Es lo que hemos estado haciendo. Lo que hemos estado haciendo aquí... Vamos a dejar de presentar. Esto es un coñazo, de hecho tienes razón. Si presentas toda la pantalla igual es más cómodo. Vale, compartir. Lo que hemos estado dibujando ha sido eso. Hemos estado dibujando la posición, la trayectoria de un objeto, vector de posición en un instante dado, en otro, y a partir de ahí dibujábamos la velocidad, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. En este caso, en este ejercicio, el ejercicio está aquí. En este caso, el ejercicio, la trayectoria, más o menos, yo
puede dibujar mejor, seguro, pero bueno, más o menos la trayectoria es una curva que empieza aquí en el origen y hace así. Y hace así. Entonces, el vector de posición en el instante t igual a 2, como no he puesto escala, pues en el vector de posición en el instante t igual a 2, pues puede ser este. Este puede ser R de 2. ¿Vale? Los vectores de posición, fijaros, las coordenadas son positivas las dos, ¿verdad? El vector de posición en el instante t igual a 2 es 16, 24. ¿Vale? El vector de posición en el instante t igual a 5, pues puede ser este. Puede ser este. Este sería R de 5. El vector desplazamiento, en este caso, el vector desplazamiento sería este. Este sería el vector incremento de R. Y el vector velocidad, como el tiempo son 3 segundos, es mayor que la unidad, va a ser más corto que este, pero va a tener la misma dirección y el mismo sentido. De hecho, si vosotros hacéis la prueba, ¿sabéis ver si dos vectores son paralelos? Bueno, dos vectores son paralelos si uno es múltiplo o submúltiplo del otro, ¿no? Bueno, pues si aquí la velocidad era calculado dividiendo esto por 3, evidentemente son paralelos, ¿no? Este vector, 28i más 117j, es paralelo a este, 384i más 350j. Son paralelos, porque este se obtiene a partir del primero, pero dividido por 3. Luego son paralelos. Y el vector velocidad media, el vector velocidad media, sería un vector que estaría aquí. Este es el vector velocidad media. ¿Cómo sería el vector velocidad instantánea en el instante t igual a 3? Pues vamos a suponer que en el instante t igual a 3 el objeto se encuentra aquí, por ejemplo. Este sería el instante t igual a 2 y este en el instante t igual a 5. Bueno, pues estoy entre uno y otro. El vector velocidad instantánea en este instante sería un vector tangente a la trayectoria. No tiene por qué ser paralelo a este, ¿eh? No tiene por qué ser paralelo. Este es el vector velocidad instantánea. En el instante t igual a 2, en este punto. ¿Vale? ¿Qué hora es? Las 12:20, o sea que ya. El próximo día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la aceleración. La aceleración media se define como incremento de v partido por incremento de t. Y la aceleración instantánea, derivada de v con respecto a t. Bueno, dejo de grabar, detengo la grabación.